Pues mira, yo soy Brujo Mondragón, como bien lo mencionas. Soy practicante de la brujería, en específico de la brujería tradicional mexicana. Cuerpo vacío, al momento de que tu cuerpo etérico se desprende del cuerpo físico, puede ser ocupado por algo parasitante. Luego también está el que te puedas perder entre planos diferentes en el plano astral, ¿no? Y ya no encuentres el regreso de tu cuerpo. Cuando te empieces a sentir cansado, primero empieza por un cansancio ligero, con un cansancio normal, con un dolor de cuerpo cortado, como una enfermedad normal, ¿no? Y luego se va agravando y vas al médico y el médico te dice, oye, ¿qué crees? Tú estás muy sano, no encuentro por qué te enfermaste, o sea, no entiendo qué es lo que tienes. O sea, de esto se puede hacer todo un video completo de puras experiencias, pero pues mira, te voy a contar la más fuerte, ¿no? De entre las más fuertes, la más fuerte. Pues una vez tuvimos que hacer... Abrimos para ustedes una vez más este rincón en la morgue, en donde el terror, lo oculto y lo inexplicable se sientan a la mesa. Bienvenidos a Embalsamentes, el podcast en donde desenterramos todo lo que la mayoría prefiere olvidar. Si recuerdan nuestro primer episodio con Brujo Necro, nos habló mucho de una persona que no es solamente su compañero de vida, sino también de brujería. Y hoy quisimos darle la oportunidad de contarnos un poco de todas las cosas que hace. Hoy caminaremos en senderos de dualidad, luz y oscuridad. Y para eso estamos con una persona que conoce los viajes del alma. Hola, Brujo Mondragón, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, muy encantado de estar aquí en tu programa y pues muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti. Bueno, si se acuerdan, en nuestro primer episodio tuvimos a Brujo Necro y nos habló mucho de una persona que hacía muchas cosas, que tiene mucho conocimiento y que nos dio muchas ganas de que lo compartiera con nosotros. Y es por eso que también estás hoy aquí. Y bueno, vamos a que nos guíes en este camino. Claro, por supuesto, yo encantado. Súper. Bueno, ¿cómo te presentas tú al público? ¿Quién es Brujo Mondragón? Pues mira, yo soy Brujo Mondragón, como bien lo mencionas. Soy practicante de la brujería, en específico de la brujería tradicional mexicana, también de la magia tradicional en cuestión de la Wicca, la brujería europea, ¿no? Soy medium, canalizador de espíritus, de entidades, tanto de alto astral como de bajo astral. También soy una persona que conecta con el mundo de los muertos y va transmitiendo un mensaje que necesita mucha gente que empieza en esto de la magia, ¿no? Que empieza en esto del ocultismo, el misticismo, ¿no? Soy aquel que conecta también con el mundo férico, ¿no? Y que practica diversas artes ocultas, ¿no? ¿Me puedes platicar qué fue lo que te inició a ti a querer, más bien, lo que te llevó a ti a querer iniciar en este camino de la brujería? Todo esto parte de que yo tenía contacto con espíritus a muy temprana edad, ¿no? Entonces, primero que nada quise indagar como qué es lo que había afuera, ¿no? Qué es lo que había más allá, como para tener una explicación sobre qué es lo que hay después de la vida, ¿no? En ese plano en donde la demás gente no veía lo que yo podía ver, ¿no? Entonces, principalmente era ese el motivo. Ya después, conforme fui adentrándome al ocultismo, a la brujería y todo eso, ya surgió mi interés ya más por otras cosas, por entender cosas de mi cuerpo, mi energía, ¿no? Pero principalmente fue por eso. Muy padre. Como una autoexploración, ¿no? Claro, sí, como una autoexploración, que de hecho es muy bueno porque es una evolución en la que vas compaginando toda la práctica esotérica, toda la práctica de la brujería, las herramientas, ¿no? Las vas adecuando a ti y vas evolucionando conforme a esa práctica, ¿no? La verdad es algo, pues, muy bonito, muy, muy bonito. Qué padre. ¿Y cómo es tu vida con tus núcleos sociales? O sea, las personas más cercanas a ti. ¿Están al tanto de lo que haces? ¿Tu familia, tus amigos, etcétera?
Sí, mira, principalmente, obviamente, quien sabe, primero que nada, es la familia, ¿no? Aquí en México ya sabemos que, pues, tenemos siempre como que una cercanía muy fuerte con la familia, ¿no? Entonces, pues sí, mi familia es la que principalmente, sabía sobre mí, sobre lo que practicaba, sobre las cosas que veía, porque ellos mismos se daban cuenta, ¿no? De que, pues, a lo mejor no era como un niño normal, ¿no? Marcado a los estándares sociales, ¿no? Alguien que veía cosas extrañas, ¿no? Tuve que ir al psicólogo, todo este show, ¿no? Eh, y ya una vez descartando esa parte médica, pues ya tuvieron que buscar la parte esotérica, ¿no? Entonces, pues mi familia fue la primera que se dio cuenta de eso, que empezamos a darnos cuenta que había otras cosas más allá, ¿no? Y que me dieron la libertad de hacer lo que hoy hago, ¿no? Todo lo que es Brujo Mondragón también es gracias a mi familia, a mi círculo social también, porque también mis amigos, mis amigas son muy abiertas en este tema, ¿no? Lo bueno es que ya no se ve como antes, ya ahorita ya cada persona ya tiene como un enfoque distinto, como más abierto, entonces ya no hay como ese hermetismo en que uno tenga que tener solamente una sola forma de pensar o manera de actuar, no, ya es como más abierto, ¿no? Entonces, pues sí, dentro del círculo social todo está súper bien, ¿no? Me conocen, saben también lo que hago, luego mis amigas y mis amigos me piden que de repente como que una lectura de cartas o que los ayude a contactar con un familiar fallecido, ¿no? Entonces, pues sí, todo bien. Y qué bueno, es importante tener como tu red de apoyo, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Bueno, ¿y tú te consideras un brujo ecléctico? Y si podemos explicar también qué significa esto, ¿no? Claro, mira, hay muchas maneras de describir qué es un brujo ecléctico, ¿no? A mi manera de verlo, ser un brujo ecléctico es adaptar la brujería, la magia, toda la práctica espiritual a las necesidades de uno mismo, tanto en cuestión de tiempo, de estudio, ¿no? De las maneras en cómo aprende uno de la magia, ¿no? Porque hay distintas maneras, obviamente, de aprenderlo. Entonces, para mí la brujería ecléctica es irte desarrollando y evolucionando, así como uno aprende de las herramientas mágicas, de los materiales, de las ramas dentro de la brujería, uno mismo va conociéndose a sí mismo también como conoce todo eso, ¿no? Y va conociendo sus capacidades, o lo que llamamos brujo necro y yo, las habilidades ocultas. Ok, vale. Y bueno, ya habíamos platicado un poquito fuera de cámaras de que haces canalizaciones, ¿no? Sí. Que es algo también muy, muy vasto, muy interesante y bueno, eso sí es muy extenso, pero pues vamos a tratar de hacerte unas preguntas pues lo más acertadas, ¿no? Posible. Y quisiera preguntarte primero qué es una canalización, qué es realmente esto, ¿no? O sea, las diferencias entre guías, espíritus, entidades, demonios, habíamos hablado también, Ok. dioses, no sé, todo esto. Ok, bueno, pues lo que me preguntaste es algo muy amplio, justamente, pero pues mira, resumiendo o tratando de hacértelo más cortito, eh, ¿qué es canalizar, no? Canalizar es una acción, ¿vale? Canalizar es la acción en la cual uno es un puente de comunicación para lo que sea. Puede ser una entidad, un espíritu, un guía, un dios, una diosa, ¿no? Entonces, es ese acto en el cual se forma un lazo de comunicación que puede ser eh, bidireccional o unidireccional, ¿vale? Hay dos partes, ¿no? Ujú. Entonces, la unidireccional es solamente cuando yo me puedo comunicar con ese espíritu y él me escucha, ¿no? Pero yo no puedo escucharlo. Muchas veces también dentro de ese mismo acto de la canalización puedo recibir imágenes, sonidos o impacto energético, ¿vale? Entonces, dentro de ese acto es como se recibe el mensaje. Cuando es bidireccional, es que yo puedo platicar directamente con la entidad escucha y también me contesta. Entonces Ok. tenemos una comunicación enlazada de ambas partes, ¿vale? Entonces es como esas dos
dos acciones, ¿no? Y no se sabe nunca cuándo va a ser una de estas, ¿no? Puede ser dependiendo a la situación, dependiendo qué tan fuerte también sea la entidad, ¿no? Con la que estamos comunicándonos, con la que estamos hablando, con la que estamos queriendo sacar su historia o el mensaje que nos quiere decir. Sí. Órale. Bueno, ¿y cómo se distingue una canalización auténtica de algo que pudiera ser sugestión? O sea, supongo que tú ya lo dominas, pero ¿cómo lo dominaste o cómo hiciste esa distinción? Ok, mira, primero que nada hay varios tiempo de estudio, bastante tiempo de estudio, ¿no? Es consumir bastantes libros, porque todo esto se estudia, ¿no? Antes de hacerlo, ¿no? Va a consumir bastantes libros, empezar a practicar, porque ya después de que uno lee, obviamente, tienes que empezar a hacerlo, ¿no? Para empezar a poder saber cómo se siente la experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿De qué te tienes que cuidar, ¿no? También. Entonces, todos estos ejercicios o esta práctica te ayuda justamente a que puedas lograr hacer esas canalizaciones, ¿no? ¿Qué es lo que se siente cuando uno hace las canalizaciones? Pues mira, nosotros combinamos muchas veces las canalizaciones con el desprendimiento del cuerpo o el desdoblamiento astral, en el cual el cuerpo etérico se desprende del cuerpo físico. ¿Vale? Entonces el cuerpo material se queda vacío y el cuerpo etérico viaja hasta la zona o lugar, puede ser en el astral o en el plano material, hasta la casa de la persona que contrate nuestro servicio, ¿no? Y ahí podemos describir su lugar, su habitación, su espacio, ¿no? Cómo es él físicamente o la persona que nos contrató, ¿no? También describir al espíritu, qué nos está diciendo. Y lo que distingue de que algo sea real o sea falso o sea simplemente como una sugestión, como bien lo mencionas, es que justamente cuando es algo real, se percibe, se siente, ¿no? Y todo lo que diga el espíritu tiene que ser comprobable. Todo lo que yo diga a través de ese espíritu tiene que ser comprobable, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, tuvimos una chica que nos contrató para saber algo sobre un familiar conocido y yo le fui dando descripciones de su familiar, ¿no? Cosas que ella solamente sabía, ¿no? Le decimos esas cosas, ¿no? Cómo era su familiar, más o menos cuánto medía, cómo se vestía, de qué color estaba vestido cuando falleció, ¿no? Cómo le decía a ella, si le llamaba por algún apodo en específico, cosas que solamente ella puede saber y que nosotros no tendríamos por qué saberlo, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde se comprueba que realmente es una canalización real, que está pasando algo, ¿no? Porque estamos dando cosas y datos que son hechos reales, ¿no? No estamos inventándonos algo. Cuando es una sugestión, ahí sí ya es cuando te están diciendo cosas que no son reales, ¿no? Y que también es una manera, de hecho, de darse cuenta de cuándo es alguien charlatán y cuándo es alguien que realmente sí es canalizador de las energías, ¿no? Porque te va a inventar algo básico o te va a decir algo X, ¿no? O algo que no tiene nada que ver con tu vida personal, ¿no? Entonces ahí es como puedes detectar que realmente pues lo que te están diciendo es una farsa o es real. Sí, algo que puede ser aplicable a todas las personas, ¿no? Ajá, exactamente. Claro. Sí, eso está muy, muy cool. Y que aparte, pues bueno, nosotros lo vemos en películas y cosas así, ¿no? Pero pues ya del lado real, pues sí está muy... Sí, es Está muy muy padre. diferente. Y muy diferente, ajá. Sí, claro, porque tampoco no es así como en las películas que vaya a salir el espíritu de repente y te salga el screamer y así, o sea, no, sino que, pues, hay veces en las que sí, o sea, no te voy a decir que no, porque también hay que tener cuidado en esa otra parte, en las que sí hay cosas que agreden, ¿no? Empiezan a agreder energéticamente primero y luego van avanzando y ahí es cuando ya se hacen los poltergeists, ¿no? Conforme van agarrando energía, esos espíritus y todo eso, todas esas cosas malignas van agarrando energía, toman fuerza y pueden empezar a mover cosas en la casa y todo eso, ¿no? Los llamados poltergeists, como te digo, ¿no? Entonces, sí hay cosas en las cuales hay que tener cuidado, pero sí tampoco no es así como en las películas como tal, ¿no? En las películas ya es algo más dramatizado. Sí, claro, siempre. Y justo, bueno, lo que sigue es preguntarte qué riesgos implica en lo que va del viaje astral. Pues mira, lo que va de viaje astral,
Primeramente, cuando uno ya estudió y ya hizo todo lo que tiene que hacer, ya no tiene por qué tener miedo. Pero si es alguien primerizo, alguien que no va con alguien para estudiar esto, para practicarlo, para aprender sobre la metodología, para hacer viajes astrales, para desprender el cuerpo etérico del cuerpo físico, entonces lo que puede suceder es que hay tres cosas muy graves, ¿no? Una es que el cuerpo vacío, al momento de que tu cuerpo etérico se desprende del cuerpo físico, pueda ser ocupado por algo parasitante, ¿no? Alguna larva astral o algún parásito energético, en el peor de los casos, una entidad de baja astral, ¿no? Un demonio, ¿no? Y entonces sucede lo que es lo más fuerte y lo más feo que puede pasar, que es la posesión, ¿no? En este caso de la posesión, tu cuerpo ya no puede regresar a tu cuerpo material, tu cuerpo etérico ya no regresa al cuerpo físico, ¿no? Y eso es un problema muy fuerte, ¿no? Porque pues tú entras en la desesperación, en esa lucha constante de que quieres otra vez regresar a tu cuerpo, pero ya no puedes porque ya está siendo ocupado por otra cosa más, ¿no? Sí, digamos que ya está lleno el envase, ¿no? Ajá, está lleno ese envase, ¿no? Entonces, pues es algo muy fuerte, es algo muy feo que nos ha tocado también vivir. Es una experiencia muy, muy fea, que no te la recomiendo, ¿no? Pero sí es algo que, o sea, hay que crear como conciencia y que nosotros también en nuestros cursos y en nuestras clases hablamos también sobre eso porque es justamente esa parte, ¿no? Crear conciencia de lo que puede pasar, ¿no? Ah, De que sí está padre hacerlo, qué bueno que tienes habilidades y todo esto, pero también hay que tener cuidado con lo que hay ahí detrás, ¿no? Entonces está esa parte. Luego también está el que te puedas perder entre planos diferentes en el plano astral, ¿no? Y ya no encuentres el regreso hacia tu cuerpo, ¿no? Y te pierdas ahí bastante tiempo y tu cuerpo se queda dormido bastantes días, ¿no? Y lo que sigue después de eso es un proceso de infección interna energética que va avanzando y progresa hasta una enfermedad y de la enfermedad pues ya sabemos que procede la muerte, ¿no? sí. Entonces es algo que ya hemos visto bastantes casos, ¿no? Son cosas que sí hay que tener mucho respeto, no miedo, sino precaución y respeto. Ok. Y bueno, precisamente te quería, pues que nos comentes más bien como, uno, la primera vez que lo experimentaste, si recuerdas esa experiencia, y de ahí, pues la que ha sido como que la más intensa o la más peligrosa, que es, me imagino que alguna de las que nos estás diciendo ahorita, ¿no? De lo que han visto. Pues mira, tengo de experiencias bastantes, pero al inicio, obviamente sí fue algo traumático, sí fue La algo primera. muy, muy fuerte la primera, sí, porque yo no sabía que tenía esto, ¿no? O sea, no es como que yo lo haya escogido, ¿no? O a lo mejor y sí, ¿no? A lo mejor antes de nacer lo escogí o ya venía así, ¿no? Porque lo que hemos notado es que la gente ya viene con estas habilidades, ¿no? Entonces, sí fue traumático, porque era así un sueño normal. Para mí, yo pensé que era un sueño normal. Fui a la cama como cualquier persona pequeña, ¿no? Tenía como unos 10 9 años, ¿no? Más o menos. Me fui a la cama a acostar. En el momento en el que me recosté, estaba empezando a soñar cosas, como que yo salía de mi habitación, me paraba como al baño o a la cocina, pero mi cuerpo seguía en la cama, ¿no? O sea, yo veía mi cuerpo acostado en la cama. Y de repente en ese lapso corto en el que voy pasando y recorriendo mi casa, volteo a ver mi cuerpo que está acostado en mi cama y habían como nubes oscuras envolviéndolo, ¿no? Cosas oscuras que querían como tocar mi cuerpo, pero de alguna manera no lo tocaban, no sé por qué. Y yo sentí muchísimo miedo, sentí que el cuerpo se me helaba, ¿no? Desde la cabeza hasta los pies. Empecé a sentir como una energía que me jalaba de regreso hacia mi cuerpo y de repente regresé así y sentí que el corazón como que me estallaba, sentía como que me iba a reventar cuando regresé a mi cuerpo, ¿no? ¿Una Y taquicardia sí, o...? como Sí. una tipo taquicardia parecido, ¿no? Y tenía las manos heladas, los pies muy fríos, a pesar de que mi cuerpo estaba tapado con las cobijas en mi cama, ¿no?
Ya después abrí los ojos y ya no vi esas cosas oscuras que te digo que estaban envolviendo mi cuerpo, pero sí fue muy traumático porque antes de regresar a mi cuerpo, en ese momento en el que yo regresé así rápido, empecé a escuchar voces, diferentes voces que me hablaban y me decían que querían mi cuerpo, que querían comerme, que querían alimentarse de mí, ¿no? Entonces sí fue algo muy traumático. Digo, a esa edad, o sea, obviamente es algo muy fuerte, ¿no? Y después de eso empecé a, a desatar como algo, como una crisis nerviosa. Empecé a sufrir de ansiedad, ¿no? También te digo que me llevaron al psicólogo y todo ese show. El psicólogo dijo que no estaba bien, nada más que tenía como crisis nerviosa, ¿no? Y que tenía ansiedad de repente. Pero con el tiempo lo fui superando, ¿no? Hay cosas que no se superan, hay cosas que sí no alcancé a librar, ¿no? El hecho está de que todavía me sigo como mordiendo las uñas y todo eso, pero lo hago de manera como inconsciente por esa ansiedad, por ese miedo, como de ese recuerdo del pasado, ¿no? Pero, o sea, por más que yo quiera no hacerlo, todavía sigo y sigo, ¿no? Y de manera inconsciente te digo, ¿no? Entonces sí, esa es como una de tantas de las experiencias que he tenido fuertes. Ok. Vale, bueno, ya te pregunté de qué es salir del cuerpo, ¿no? Entonces, hay algunos riesgos, aparte de los que nos dijiste tú ahorita, de hacer una mala práctica en este tipo de trabajos. O sea, por ejemplo, alguien que, como dices, que recién empieza o que le dijeron la forma de hacerlo y que lo logra. ¿Hay riesgos aparte de los que nos dijiste? Sí, mira, si no tienes todo el conocimiento y toda la preparación adecuada y te lo avientas y sale a la primera, pues muy bien, ¿no? O sea, qué padre. Pero, o sea, sí puede haber riesgos. Está eso de que ocupen tu cuerpo. Está también el parasitaje astral, ¿no? Que tú te lleves algo del plano astral a tu cuerpo de regreso cuando regreses y no Ya te hayas se queda dado contigo. cuenta que lo tengas pegado. Ajá, y se queda contigo, ¿vale? Y no te vas a dar cuenta porque no tienes las habilidades trabajadas necesarias para darte cuenta de que hay algo pegado contigo, ¿no? Wow. ¿Cuándo te vas a dar cuenta? Cuando ya sea demasiado tarde. Cuando te empieces a sentir cansado, primero empieza con un cansancio ligero, con un cansancio normal, con un dolor de cuerpo cortado, como una enfermedad normal, ¿no? Y luego se va agravando y vas al médico y el médico te dice, oye, ¿qué crees? Tú estás muy sano, no encuentro por qué te enfermaste, o sea, no entiendo qué es lo que tienes. Y vas y buscas el médico que tú quieras, alguien especializado, y ellos te dicen, oye, ¿sabes qué? Que tú estás bien, no tendrías pues que estar así, no entendemos, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Y al último de los casos que nos ha pasado con clientes es que ya buscan la ayuda esotérica, nos encuentran a nosotros y nosotros le decimos, oye, es que sabes qué? Que tienes algo pegado, ¿no? Y ya después de eso ya se los quitamos y ya se empiezan a sentir mejor. Pero si no te lo tratas rápido, porque eso avanza progresivamente, ¿eh? Si no te lo quitas rápido, pues puede llegar a detonar en una enfermedad muy grave como cáncer, ¿no? Cuando se llena de sangre interno el cuerpo, ¿no? También úlceras dentro del cuerpo, ¿no? Enfermedades ya muy, muy graves, ¿no? Pueden desatar esos parásitos energéticos, ¿no? Entonces, si no te lo tratas a tiempo, si no te lo quitas a tiempo, pues sí puedes terminar, pues, pues en una caja, ¿no? Ok. Wow. Y sí, porque aparte cada vez hay más personas como que entran en ese tipo de cosas y sin mirar, ¿no? ¿Cómo? Ajá, A la primera sí. oportunidad que tengan. Exacto, luego hay mucha gente que les come su curiosidad, ¿no? Y que no saben cómo controlarse ante esa ansiedad de querer hacerlo, ¿no? O que simplemente dicen, no pasa nada, vamos a ver qué sucede, ¿no? Y por ese no pasa nada, por esa no tener precaución, pues pasa cosas, ¿no? Y justamente, pues suelen pasar esas cosas que te digo, lo del parasitaje astral, o traerte algún ente de regreso a tu casa, ¿no? Un espíritu maligno también o un espíritu desencarnado también, ¿no? Alguien que a lo mejor y busca ayuda o alguien que sea un espíritu malvado como el asesino que murió hace tantos años y te lo trajiste de regreso porque se te pegó en el astral, ¿no? Entonces son cosas que sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Te digo, mucho respeto, a lo mejor quizás no miedo, porque obviamente para hacer estas cosas sí hay que ser fuerte,
¿no? Sí hay que estudiar mucho, practicar mucho, ¿no? Sí hay que tener como esa conciencia fuerte de que yo puedo hacerlo, yo hago esto, yo estudio, yo practico, ser disciplinado, ¿no? Para que puedas lograrlo, ¿no? Entonces, no nada más aventarte así porque sí. Ok. Muchas gracias por eso también. Sí, no, Un de buen qué. consejo. Bueno, ahora quisiera pasar a una duda que yo tengo personalmente, que es la diferencia entre canalizar y ser medium. La diferencia entre canalizar y ser medium. Pues mira, como te digo, canalizar es una acción, Mm, ¿vale? El canalizar es yo volverme el centro de comunicación de las energías, ¿vale? El recibir información, yo ser ese medio de comunicación para una persona que está en el plano terrenal, ¿no? El ser medium es la persona es el medium, ¿vale? Y ok. canalizar es el acto de comunicación, ¿vale? Entonces, esas serían las diferencias. El medium es la persona que es sensible a las energías, ¿vale? No todos los mediums canalizan de la misma manera. Hay tres maneras diferentes. Está la verbal o escrita, en la cual el medium comunica verbalmente o escrito lo que la entidad, espíritu o deidad está hablando. Después está la parte de lo que podrían llamar en la santería el montar o lo que yo llamo la incorporación, ¿no? Que el espíritu puede utilizar el cuerpo del medium para dar un mensaje. Puede hacer gestos, puede mover las manos del medium y hasta cambiar el tono de voz del medium, ¿no? Para utilizar justamente la voz del espíritu y dar pues un conocimiento, un mensaje. Mensaje. Uh-huh. Órale, súper. ¿Y tú, por ejemplo, tú buscaste tus dones o los descubriste con el tiempo, los fuiste descubriendo? Pues te digo que yo no me di cuenta que los tenía al principio, ¿no? Mm, Entonces, al principio pues, yo no sabía que tenía eso, simplemente me pasaba, simplemente sucedía, ¿no? Eh, Después, ya cuando tuve como más conciencia, como que empecé como a tener como más interés en lo que me estaba pasando, fue que empecé a buscar en libros. Empecé a leer sobre las prácticas de las sesiones espiritistas, ¿no? El movimiento de los espiritistas de Allan Kardec, por allá de la mm, época victoriana, todo eso, ¿no? Eh, y eso fue lo que me llevó a descubrir qué es lo que yo tenía más a fondo, ¿no? A darme cuenta cuáles eran mis habilidades ocultas, a ver cuáles son mis capacidades como ser humano de poder sentir las energías, de poder contactar con los espíritus, de poder ver todo lo que había en aquellos planos con más claridad, porque cuando era más joven no lo veía con tanta claridad, pero ahora ya tengo un panorama muy extenso de claridad, ¿no? Y claro. es algo sorprendente, algo que no te imaginas que eso existía, algo que suena increíble. Si tú lo vieras o si tú lo vivieras, yo creo que a lo mejor te aterraría o te gustaría, porque es algo que no ves aquí, ¿no? Es algo Muy diferente. espiritual, Sí, muy, muy literal. espiritual. Ok, me encanta. Este, bueno, y ahora sí, si quieres como compartirnos, pues un par de anécdotas que hayan sido, que tú digas escalofriantes, lo que sí te haya puesto como una posición de miedo, pudiera decirse, en cuanto a lo que tú quieras, canalizaciones, alumnos, prácticas, etcétera. Ok, mira, tenemos muchísimas experiencias, como te digo, ¿no? O sea, de esto se puede hacer todo un video completo de puras experiencias, pero pues mira, te voy a contar la más fuerte, ¿no? De entre las más fuertes, la más fuerte. Eh, pues una vez tuvimos que hacer una limpieza energética a un cliente, a una chava, que ella sufría igual de esto de parasitaje astral, no podía dormir, ¿no? Tenía dolor de cuerpo, cuerpo cortado, tenía pesadillas constantes, ¿no? Sobre una persona en específico.
Le hicimos una lectura de cartas, fui a hacerle una limpieza energética a su casa, a ella, y dentro de esa limpieza energética, la verdad es que yo no me esperaba lo que iba a pasar en ese momento, ¿no? Yo pensé que iba a ser una limpieza energética como todas las demás, pero no. Entonces, llegamos a su casa, hablamos con ella, hicimos la lectura de cartas y salía que le estaban haciendo brujería en la lectura de cartas. Okay. Procedí a hacer todo lo de la limpieza energética, a agarrar mi ramo de limpia, a pasarle a sahumar su cuerpo completo, a hacerle oración. Y de repente la señora empezó como a tipo convulsionar. Y yo le preguntaba que si estaba bien, entré yo también como que en ese miedo, como que dije, ¿qué está pasando, no? Y había una persona en su casa que era familiar de ella y estaba ahí presente también en la sesión. Y yo le pregunté que si esta persona sufría como de epilepsia o algún tipo de ataque o alguna enfermedad psicológica que provocara eso, ¿no? Claro. Y me dijo que no, que ella era una persona normal, que no sabía qué estaba pasando. Estábamos a punto de llamar al 911 para que llegara la ambulancia por ella y todo eso. Pero mira, yo seguí en mi trabajo porque la energía se sentía muy pesada, muy, muy fuerte. Se bajaba la temperatura muy, muy cañón, ¿no? Entonces yo dije, no, esto sí es algo muy energético, muy, muy fuerte, ¿no? Empezamos a hacerle oración, le pedí ayuda a su familiar para que le sacáramos eso que tenía adentro, ¿no? Y al final sí lo logramos y pudimos. Se salió como una bruma negra de su cuerpo, de su boca salió como una bruma negra. No sé si sea como ectoplasma o... Es que se veía muy diferente, se veía negro, como humo negro, como un humo de carbón, así negro. Salió y salió por la puerta de la salida de la sala y hasta su hermano se quedó así como de, ¿qué pedo, no? Como, ay, güey, hasta dijo, ¿no? Y y yo también me le quedé viendo porque me di cuenta que él también lo vio. O sea, que tocó, traspasó el plano etérico hacia el plano físico, ¿no? Algo muy impactante, ¿no? Porque es algo que casi no pasa, ¿no? Entonces empezamos a auxiliar a esta persona, empezamos a hablarle y así porque sentíamos como que se nos desmayaba porque se puso pálida, ¿no? Sentíamos que se nos iba, los labios se le ponían morados, muy feo, muy, muy impactante, ¿no? Y empezamos a hacerle así a que reaccionara. Yo tenía alcohol y le hice que oliera alcohol y así, y despertó, ¿no? Empezó a despertar y empezó a tomar color y le dimos agua y todo eso. Y pues reaccionó, ¿no? Reaccionó. Y después de esto yo le dije, oye, ya que terminamos y todo esto, que pasó también como que el susto y ya se nos bajó como que ese momento, le dije, oye, necesito que vayas al doctor y te cheques, ¿vale? Para que vayas y te cheque de todo, o sea, hazte un examen completo. Y fue al otro día y nos mandó un mensaje y me dijo, oye, el médico me dijo que estoy bien. Y yo le dije, oye, ¿cómo te sientes entonces? Y me dijo, ya me siento mucho mejor. Me dijo los moretones que tenía en el cuerpo. Ah, porque ella tenía moretones de mordidas en el cuerpo, en la espalda, en los brazos, pero en lugares donde ella no podría alcanzarse, ¿no? O sea, imposible, ¿no? O que alguien más le hiciera eso. Le pregunté, oye, ¿tú no sufres de violencia en tu casa? ¿No te golpea alguien, tu familiar? Me dijo, no, me dijo, todo está muy bien. Dijo, y de hecho ya los moretones ya no los tengo, se desaparecieron, como si no hubiera pasado nada. Ok, ¿vale? ¿Y esos moretones eran de, o sea, digamos, humanos? ¿O que parecían humanos o parecían como de algún tipo de animal pues o bestia? Entre humano y perro. Okay. ¿Vale? Porque sí tenían como ese doblez. Ves que los humanos tenemos nuestra dentadura así como curva, ¿no? Ajá. Y los de los perros es más alargada. Claro. Entonces, entre humano y perro, porque tenía unos colmillos así como que se los clavaron, pero no tenía heridas. O sea, era como el moretón de una mordida de entre animal pasado, ¿no? Y humano. Ajá. Sí, como que ya había pasado, como si ya te hubieras cicatrizado, como si ya no tuvieras nada, pero tenías el moretón, ¿no? Así, muy, muy fuerte. También tuvimos otra chica que de hecho te voy a pasar las fotos, no sé si las vas a poner ahí. Ah, sí. Que también fue un caso. Pásanos su material y lo vamos pasando. Claro, por supuesto, yo encantadísimo, para que justamente vean como que sí es real. Con evidencia. O sea, es real, ¿no?
O sea, uno pensaría que, ay, no, esto no existe, esto es un invento, esto realmente no pasa, ¿no? Eso yo también pensaba al principio hasta que empecé a ver todo esto, ¿no? Hasta que esas. Hasta que esas, ¿no? Y esta chava, que te voy a pasar las fotos, ella tiene esos moretones, fue de otra experiencia, era una alumna de nosotros, pero ella le habían mandado un demonio, un aquelarre en el que ella antes estaba. Entonces, le estaban haciendo brujería. Por haberse salido. Se salió, ya no quería pertenecer al aquelarre, pero este aquelarre, pues, no sé, por celosos o por X cosa, no sé, le mandaron un demonio. La estaba molesta y molesta, igual también lo de las pesadillas, todo eso, y tiene sus moretones. Ella fue al dermatólogo y la dermatóloga le dijo que esos moretones era imposible que los tuviera porque esos moretones estaban hechos desde adentro de su piel, desde adentro de su cuerpo estaba el impacto del golpe hacia afuera. O sea, no le pegaron desde el exterior hacia adentro. Tenía el golpe desde adentro de su cuerpo hacia afuera. Entonces te las voy a pasar para que... Sí. Aquí las ponemos. Wow. O sea, esa digamos que hasta ahorita es la que tú crees es la más fuerte. Sí, yo siento que sí, pero por mira, todo lo que pasó, es que, ajá, pero si te contara, o sea, sí hay muchísimas cosas que sí dan muchísimo miedo. La verdad, también hay cosas que he vivido con mis hermanos y mis hermanos han visto también a esos espíritus que nos aterró en ese momento, ¿no? Entonces también tengo esa experiencia. También, si ¿no? gustas contarnos, y ellos aquí están para atestiguarlo también, si necesitas testigos, también. Tengo también mis alumnos de mi aquelarre, de mi coven, perdón. Los alumnos de mi coven, también ellos pueden testiguar cómo han sido las prácticas medium, cuando contactamos con los demonios, ¿no? Cuando hacemos invocación a ellos para pedirle algún mensaje. ¿Y alguna de esa parte tienes? ¿Alguna anécdota que, si es en grupo todavía mejor? Claro, sí, tengo esa anécdota en la cual obviamente la temperatura empieza a sentirse como muy, muy fuerte, como muchísimo calor, ¿no? Empieza a arder todo, se empieza a sentir como el infierno, ¿no? Como por así podríamos decirlo, ¿no? Llega esta entidad, cuando le estamos invocando con mi coven, ellos hacen la oración que siempre hacen, su ritual de invocación, ponen en el caldero en el centro, ponen sus ofrendas, porque ellos le dan devoción a estas entidades, ¿no? Yo no trabajo con eso, pero a mí me contratan para eso, ¿no? Entonces, pues yo estoy abierto a todo, ¿no? O sea, de luz, oscuridad, la verdad es que no discriminamos, porque al final de cuentas todo es magia, ¿no? Es una dualidad también. Ajá, es una dualidad. Entonces todo es parte de la vida y todo gira en ese ciclo, ¿no? De la vida, la muerte, ¿no? Entonces todo es parejo, todo es dualidad, ¿no? Todo es parte de esta vida. Entonces, pues ahí estamos. En ese momento yo estaba canalizando justamente estos demonios y vamos a llamar a Lilith. ¿Sí conoces a Lilith? Sí. Sí, ella es la reina del infierno, ¿no? Entonces, la mamá. Ajá, la mamá del infierno, ¿no? También de todos sus demonitos. Sí. Y pues llega, ¿no? Y la verdad es que yo le tengo un respeto muy, muy grande porque ha hecho unas cosas muy fuertes con los adeptos a ella. Y les ha cumplido muchísimas cosas. Entonces, también, pues, mis alumnos están muy agradecidos también por todo eso, ¿no? Llega este espíritu, habla con ellos, les da el mensaje, pero empezó a querer trabajar con una en específico, ¿no? Voy a decir nada más así como su nombre principal para no exhibirla tampoco, pero ella se llama Silvia, ¿no? Y ella ya es una adepta de nosotros ya de mucho tiempo, ¿no? Okay. Ya tiene mucha confianza con nosotros y ella trabaja con Lilith desde ese momento. Lilith le empieza a tocar la cabeza en el astral. Yo veía cómo Lilith le tocaba la cabeza. Una mujer muy alta, de piel muy blanca, con pelo oscuro, negro, como la noche. Muy, muy bonita, muy guapa, pero muy, muy altísima, ¿no? Entonces le tocaba así su mano con sus dedos largos, su cabeza, perdón. Y le empezó a pasar como una energía a su cuerpo, a Silvia, ¿no? Y Silvia decía que sentía como justamente como esa energía que la quemaba como por dentro, pero que transformaba algo dentro de ella.
¿no? Y sí, ¿no? Justamente Silvia desde ese momento dejó de ser lo que era Silvia cuando la conocimos en el principio. Empezó a transformar su vida, a cambiar cosas para positivo, cosas que le traían mucho dinero, clientes, ¿no? La verdad sí fue un cambio muy, muy drástico, ¿no? Sí, de hecho, uno de sus hijos, pues, tenía problemas, lo ayudamos también, tenía como depresión, todo eso, lo ayudamos a seguir adelante, a levantarse, ¿no? Entonces, no me siento también como que yo soy el salvador, ¿no? Pero la verdad es que estoy orgulloso de lo que hemos logrado, porque sí hemos salvado vidas literal, ¿no? Sí hemos salvado vidas de muchas cosas muy fuertes, muy feas, que pues si no hubiéramos estado ahí, la verdad es que no sabríamos qué hubiera pasado con esas personas. Ok. ¿Alguna anécdota con eso que acabas de mencionar? Pues mira, después de eso que pasó, podría decirte nada más que pues esta persona obviamente ya tenía ideas como de ya terminar, ¿no? Ya me voy. De, de ya salir del grupo, por así decirlo, ¿no? Salir de la vida. Entonces, pues le dimos como conciencia, le ayudé con clases de meditación, ¿no? A armar un proyecto de vida, porque todo ser humano lo que necesita es un proyecto de vida también para avanzar, seguir adelante. Y esto lo complementamos con ayuda de espíritus que daban luz y fuerza, ¿no? Adentro de la brujería y la magia. ¿Conoces a Cernunos? Sí. ¿Sí? Bueno, él es dios central de la Wicca, ¿no? Y así, ¿no? Bueno, en especial de la rama celta, ¿no? De la Wicca. Entonces, empezamos a trabajar meditaciones primero con Cernunos para ayudarlo justamente a que tuviera como una visión más amplia de la vida, que no viera nada más lo que él estaba enfocado en ese momento, ¿no? Sino que viera que hay más, hay naturaleza, hay vida, hay futuro, ¿no? Y hay éxito, ¿no? Entonces fuimos trabajando esa parte, no lo dejábamos solo, lo invitaba a mi casa a que se quedara a dormir, ¿no? A veces en ratos y todo eso, ¿no? Y otras cosas que son así como más privadas, porque la verdad no quiero así como que hablar tanto de él, porque a lo mejor y él quiere mantenerlo también en su vida privada, ¿no? Y así. Entonces, pero sí, lo ayudamos en todo ese aspecto, ¿no? En todas las pesadillas que tenía, algunos espíritus que también venía cargando. Porque, mira, en la magia y en la brujería, cuando la familia tiene problemas, lo más probable es que haya traído algo negativo a su vida. Porque toda esa baja frecuencia de los conflictos, de la discusión, atraen las cosas negativas, atraen los parásitos astrales, atraen diablillos. A los demonios no, no creas que porque te estás peleando en tu casa con tu familia o así, vas a tener a Moloch o al mismo Lucifer en tu casa, no. O sea, no. Los demonios grandes se dedican a cosas grandes, a cosas ya más fuertes. No están ahí parasitando energía, ¿no? Okay. Porque ellos ya reciben energía de sus propios adeptos, pero sí puedes atraer cosas negativas a tu vida si tú tienes una baja frecuencia o si no tienes una actitud positiva ante la vida. Ok, pues qué padre que también exista, ¿no? Esta parte donde pues les da las herramientas para salvar gente, para ayudarles, para sanar, ¿no? Te digo, no me gusta así como salvar porque no me siento gran cosa, o sea, Pero no, sí es una sanación. O sea, sí, pero no me gusta como decir yo soy, ¿no? Porque gracias a mí. No, o sea, sí, gracias a mí, no, o sea, no me gusta eso, o sea, yo lo hago por ayudar a la gente. Claro. Yo lo hago a veces hasta sin recibir nada a cambio, ¿no? Claro. Entonces es algo que la verdad hago de corazón, de mucho corazón, lo doy con mucho amor, con mucho sentimiento, porque he pasado cosas muy fuertes que han marcado pues mi vida. No quiero llorar en tu programa, pero pero sí son cosas muy muy fuertes, ¿no? Que eso me ha ayudado a también ayudar a otra gente. Pues muy muy bien. Y bueno, ya que estamos en eso también, quisiera que nos regalaras una reflexión para la audiencia en general del significado y la importancia del estudio mágico. Pues sí, mira, es muy importante, es bueno, pero como te digo, todo con medida, ¿no? Sí. Es que yo creo que... sí. Esperemos tantito. La clásica.
Estufas. Un poquito nomás. Ok, ahora ¿me podrías decir, por favor, las diferencias entre lo que es guía, espíritu y entidad? Claro. Mira, los espíritus principalmente pueden ser desencarnados. Estos pueden ser o buenos o malos y por lo general siempre están buscando ayuda. Las guías, como su nombre bien lo dice, son espíritus que están elegidos para darnos una guía y no siempre es eterno. Hay a veces que son momentos específicos en la vida, como por ejemplo, si tienes tal problema con un familiar o algo así, hay un espíritu que puede llegar en ese momento para decirte cómo resolver tal problema, ¿no? Muchos de esos traen información para ayudarte en cuestión de a lo mejor un ritual o algo que puedas hacer por ese familiar, ¿no? Para darle fuerza. Y eh, los entes, sí son entes, ¿verdad? Sí, a Sí, entes o entidades. los entes o entidades no son energías humanas, son conciencias superiores que pueden ser de alto o bajo astral, como ángeles, demonios, diosas, dioses, ¿no? Entonces, estos ya son cosas superiores a nosotros, que nunca fueron humanos, que son energías que tienen un conocimiento muy grande sobre la vida, sobre la naturaleza, sobre todo lo que hay alrededor de nosotros, más allá del mundo banal. Ok, muchas gracias. Oye, y en cuanto a la bibliografía, o sea, ¿hay algún libro que te haya marcado, algún en especial autor, no sé? Para todas esas personas que practican brujería, ¿no? Y que ya han leído mucho sobre este tema, ¿no? Que ya han practicado, es la Biblia de las Brujas. La Biblia de las Brujas de Janet y Esther Warfarrar en específico es una Biblia muy completa sobre sabbats, sobre cómo se hacen las ceremonias, dentro de la Wicca también. Y esto para mí es una gran inspiración porque habla sobre todo una metodología, ¿no? O sea, no nada más es prende una velita, hazte esto, ponte a meditar, no, sino que aquí te habla sobre todo el método de lo que debes hacer cada paso a pasito, de lo que debes de seguir para honrar a estas entidades que son centrales de la Wicca o para también adaptarlo a tu propia práctica, ¿no? Entonces es un libro muy muy bonito, muy muy completo y que pues es una Biblia de las brujas, ¿no? Literalmente como dice su libro. Entonces es algo que yo creo que es, bueno, y para mí es algo muy necesario para todas las brujas y brujitos. Súper, pues ya saben, ahora sí, a, a comprar la Biblia de las Brujas. Y bueno, ya hablando de este tema justo también del estudio, quisiera que nos des una reflexión a la audiencia sobre el significado y la importancia del estudio mágico, de estudiar estas cosas antes de hacer algo, ¿no? O durante, porque pues nunca se acaba, ¿no? Ah, claro, es que el camino, sí, como bien dices, nunca termina, ¿no? O sea, siempre es estar leyendo, aprendiendo de colorimetría mágica, correspondencias planetarias, horas, ¿no? Fases lunares, fases solares, porque eso es algo que luego no se conoce, ¿no? Las Ajá. fases solares, ¿no? Mucha gente Sí, se rige yo no por lo la conocí. luna y así, pero también hay fases solares, ¿no? Entonces, la importancia es justamente eso, conocer sobre todo eso para que tu práctica sea más poderosa, para que tu práctica sea algo fuerte, que se acomoda a tu energía, que te da fuerza también, no en cuestión nada más energética, porque no lo pensemos nada más por poder y ambición, sino como eh, crecimiento espiritual, ¿no? Formarte para ser una mejor persona, ¿no? Que eso es algo que también hay que entender, ¿no? Que estos son caminos espirituales para ser mejores, para ser gente productiva, gente que crea, a lo mejor no para los demás, porque a lo mejor y tú estás enfocado en ti, ¿no? Eso también es válido, ¿no? Entonces, sí para ser entonces una mejor persona para ti, para hacer algo mejor de ti,
¿no? Para ser más productivo, para tener una empresa más grande, para tener un proyecto más grande, ¿no? Entonces, te ayuda para muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y eso es lo padre de la magia, ¿no? Que lo puedes adaptar a ti, a tus necesidades, a tu creencia. Súper. Pues muchísimas gracias. Ya casi vamos a ir terminando este episodio, que ha estado intenso. Muy Claro. mágico. Y bueno, tenemos una dinámica con nuestros invitados en la que consta de hacerte 5 preguntas o decir Ok. 5 palabras. Y tú me respondes con lo primero que se te venga a la mente, ¿vale? Sí, claro. Ok. ¿Estás listo? Claro. Sí. Ok. Ay, espérame. Ok, a ver. Magia, Esperanza. espiritualidad, El ser. ¿cambiarías algo en tu vida mágica? A lo mejor simplemente las pesadillas, ¿no? Nada más eso. Pero todo lo demás, no, porque es aprendizaje, todo es aprendizaje. Ángeles, Frío, me da mucho frío cuando llegan muchos ángeles. ok. ¿Y qué es lo que le dirías a los charlatanes? Pues que está mal lo que están haciendo, la verdad. Pero mira, esos charlatanes también forman parte importante de la vida. ¿Por qué? Porque hace ver que la gente se dé cuenta qué es lo que está mal. Si no existiera esa parte, eh, no entenderían entonces qué es lo que realmente está bien. Entonces, no tengo problema yo con nadie. Ni aunque, o sea, fuera la persona más mala del mundo porque forman parte de un equilibrio, ¿no? Pero sí está mal, obviamente, ¿no? Claro, vale. Bueno, y ya una última pregunta. Justo hablando de toda esta información que existe, ¿qué opinas tú o cuál es tu opinión personal de la sobresaturación de información o prácticas en redes sociales? Que es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque sí es bueno que de hecho la gente se abra a este tema, que conozca que hay otra cosa más a lo hermético tradicional de lo que viene siendo el cristianismo, la iglesia católica, ¿no? Que nos mantiene nada más enfrascados en una sola forma de ver el mundo, ¿no? O nos determina o nos pone etiquetas, ¿no? No es así, ¿no? La vida no es cuadrada, ¿no? Es más amplia, no tiene forma, no tiene estructura, simplemente fluye conforme fluye el universo. Entonces es bueno, sí, pero también es malo que no sea, cree esa conciencia de que puede ser peligroso, de que sí hay cosas peligrosas, ¿no? Allá afuera, sí hay cosas acechándonos, a lo mejor no a las 24/7, pero de repente pueden pasar esas cosas cuando te adentras a la magia y a la brujería. Todo siempre tiene su chiste, todo siempre va a costar trabajo y esfuerzo y estudio. Entonces, eso es lo que mucha gente no hace conciencia, ¿no? Que simplemente nada más está la información y te dicen, hoy martes prende una velita de tal cosa para traer la abundancia, bla, 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 y tú no estás pensando en que esa velita, si no está bien intencionada, si no estudiaste cómo intencionar esa velita, también puede traer algo negativo a tu vida, ¿no? Sí, sí, la importancia, ¿no? De seguir estos, pues, casi reglas, ¿no? Sí, por así decirlo. Vale, pues muchas gracias. Y hablando de redes sociales, invita a la audiencia a dónde te puede seguir, dónde te puede encontrar, qué haces en contenido, etc. Bueno, me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y TikTok, como @brujo-mondragón. También en Instagram me aparecemos como Clavis Kailorum, que es una página en donde subimos nuestros productos mágicos, porque también, aparte de ser medium, aparte de ser alquimista, aparte de ser maestro de brujería, de meditación, también soy artista, ¿no? Entonces hago esculturas específico de seres esféricos que también subimos ahí en Clavis Kailorum. Vale, pues muchísimas gracias. Y gracias también por la invitación, por aceptar la invitación. Gracias por estar con nosotros aquí hoy.
Recuerden también seguirnos a nosotros en todas las redes sociales como @lamorguemx y nos vemos en el próximo episodio.